Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho verles nuevamente en esta hermosa mañana del 20 de noviembre. Gracias a Dios por tener este tiempo de iniciar nuestra semana. El tiempo se está yendo muy rápido y estamos, bueno, a punto de terminar ya no solo nuestro ciclo lectivo, sino también nuestras materias y nuestro año y bueno, la verdad que estamos contentos de que Dios nos haya ayudado a salir adelante. Bueno, pues bienvenidos entonces a su clase de Evangelios Sinópticos. El tema anterior tenía que ver con este acercamiento a la palabra evangelio y cómo esta palabra va a tener un profundo significado en las primeras comunidades cristianas que van a interpretar el evento pascual a la luz de su propia fe. Y esta fe, evidentemente, va a plantear una forma de encarar la vida, el mundo, las persecuciones y todo lo que tenía que ver con la vida de las primeras comunidades cristianas. Ahora, si este proceso de entendimiento en relación al término evangelio fue en cierto sentido complejo, en cierto sentido abrumador, en cierto sentido inspirador y hasta en cierto sentido eh, asombrante, el proceso que vamos a ver ahora en el siguiente tema es un proceso un tanto más complejo, ¿verdad? Es un proceso un tanto más complejo que tiene que ver cómo ese evangelio se produce en evangelios, ¿verdad? Vamos a ir al proceso de transformación de evangelio a evangelios, de los eventos ocurridos históricamente a plasmarlos por escrito. Nosotros, por regla general, nunca tomamos conciencia de este proceso porque siempre decimos, bueno, abran su Biblia en el Evangelio de Mateo 24 o en el Evangelio de Marcos 5, o en el Evangelio de Lucas 3. Y pensamos, ¿no es cierto?, que esto que estamos leyendo es como si alguien se hubiera sentado, hizo un buen mate y empezó a escribir y dijo, listo, ya está, como si fuera un libro. La verdad es que no, tiene su propio proceso, tiene su propia impronta, tiene sus propios desafíos. Así que lo que vamos a analizar ahora en este día y el día miércoles tiene que ver cómo este proceso de transformación entre, insisto, los hechos históricos y hasta ponerlos por escrito, su proceso fue en algunos momentos complicado y hasta confuso y hasta problemático. Así que bueno, vamos a valorar este proceso que tiene de escritura del Evangelio para convertirse en evangelios, en plural, ¿verdad? Cómo pasa del singular al plural. Bueno, vamos a guiarnos entonces en nuestra presentación. Y entonces tenemos que lo que vamos a analizar en esta clase es del Evangelio a los Evangelios, este proceso. Bueno, voy a tratar de irme lo más tranquilo posible, pero necesitamos acabar este tema esta semana. Así que por favor, si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, me lo hace saber con toda confianza. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo empezamos y cómo abordamos esta clase? Hay tres grandes etapas, diríamos, si lo podríamos seccionar, este proceso de producción literaria en tres grandes secciones, en tres grandes etapas que han marcado el origen. ¿Cómo surgen estos evangelios? ¿Cómo surge
Mateo, cómo surge Marcos, cómo surge Lucas, por qué surgen, en qué momento surgen, a quién se le ocurrió la idea, cuándo fue que esto se hizo una realidad, cómo lo aceptaron las primeras comunidades cristianas, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, si nosotros podríamos plantear en secciones o en etapas cómo se llega a la producción, bien, tendríamos primero la primera etapa. Y esta primera etapa, queridos alumnos, tendría que ver en esencia, ¿verdad? En esencia, los hechos históricos de la vida, de la obra de un hombre que se llamó Jesús. De un personaje, ¿verdad? Que tuvo una fecha de nacimiento, que tuvo papás, que tuvo hermanos, que hasta donde sabemos no se casó, no contrajo matrimonio, que estuvo inserto en un contexto histórico puntual, que estuvo que tuvo una vivencia de niñez, de adolescencia, de juventud, bajo la opresión del Imperio Romano, que tuvo amigos, que tuvo vecinos, que tuvo primos, que tuvo tíos, que tuvo tías, que tuvo una familia, que tuvo conocidos, que tuvo un trabajo y que en algún momento empezó a manifestarse de una manera plena y total como el anunciador del reino de Dios. Y entonces nosotros vemos que el punto más importante con que los evangelios coinciden es en la predicación y en la actividad pública de Jesús, más o menos aproximadamente entre el año 28 y el año 30 antes de Cristo. Estamos hablando de 3 años y medio, en donde Jesús tuvo una vida pública activa, siempre en función del reino de Dios. No lo olviden, siempre en función del reino de Dios. Ahora, todo esto que pasó, hermanos, aquí durante más o menos 30 años, 32 años, pues es toda una vida, ¿verdad? Imagínense, si nosotros tuviésemos que narrar todo lo que vivimos, todo lo que dijimos, todo lo que pasamos durante 32 años, pues habría un montonal de cosas que escribir, habría un montonal de experiencias y de anécdotas en fin, habría muchísimas cosas que decir de nosotros. Bueno, estamos ante lo mismo. Estoy primero en esta primera parte, ¿verdad? Jesús tiene entonces aproximadamente 32 años de experiencias, de vivencias, ¿verdad? Pero que los evangelios no coinciden en ir hasta el inicio del nacimiento de Jesús. Dos evangelios sí toman en cuenta el nacimiento de Jesús, pero dos evangelios no registran ni la infancia de Jesús, ni el nacimiento de Jesús, ni la niñez de Jesús, ni la adolescencia de Jesús, ¿no? Entonces, Mateo y Lucas sí les importa la infancia de Jesús, pero Marcos y Juan no. Sin embargo, los 4 evangelios sí les importa la predicación, ¿verdad? La predicación, las parábolas, los dichos, los encuentros, la actividad pública de Jesús, cómo él tuvo contacto con los fariseos, con los saduceos, etcétera. Ajá. Ahora, es muy importante que tomemos conciencia, queridos alumnos, que al menos es probable, altamente probable, que en esta primera etapa de la cual estoy hablando, nadie se haya tomado el gusto
de que mientras Jesús hablaba, alguien tomara papel y lápiz y se pusiera a escribir las palabras de Jesús. Hasta esta primera etapa no tenemos a nadie en esa condición. Es como ustedes, yo estoy hablando ahora y tal vez ustedes están tomando nota y lo están haciendo en tiempo real. Entonces, tal vez lo que yo estoy diciendo, algo que les haya impactado, ustedes lo escribirán en su cuaderno y dentro de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, usted va a leer ese cuaderno y va a saber exactamente lo que yo dije este día. Pero no sucedió así en el ministerio de Jesús. Entonces, en esta primera etapa es una etapa muy importante para que tomemos conciencia en que los hechos se desarrollan, pero no tenemos a alguien que sea un escritor que vaya, como sucede en los eventos, los vaya escribiendo. Ahora, pasamos a la segunda etapa, que tiene que ver ya con la interpretación que hacen de esta primera etapa los discípulos en sus distintas comunidades. Recuerden que los discípulos no se mantuvieron juntos en una primera instancia, sí, por lo que se entiende que en Jerusalén estuvieron juntos, pero después cada uno fue para algún lado del imperio conocido a predicar el evangelio de Jesús. Así que cada discípulo hizo como su propia comunidad, ¿no? Como su propio grupo de personas a las que le empezó a predicar. Entonces, ¿qué les predicaban los discípulos? Pues el evento último que los había impactado más. ¿Qué fue el evento último que los impactó y que fue el punto de quiebro, el punto de inflexión para que ellos pudiesen tomar valor? Pues la muerte. Ellos, algunos vieron morir al Señor, otros se enteraron porque recuerden que huyeron. Supieron todos que Jesús estaba en la tumba, pero que después verlo resucitado, pues entonces ahí fue el punto de inflexión. Y entonces, ¿qué les empiezan a predicar? El primer mensaje. No les empiezan a predicar sobre el canto que hubo en el cielo y que los ángeles cantaron, ¿no es cierto?, con los pastores de ovejas para anunciarles la llegada del niño Jesús. No. Ellos empezaron a proclamar la resurrección de Jesús. Ellos hablaban de un Cristo resucitado. Entonces, poco a poco, a la luz de la resurrección, ojo, queridos alumnos, ese es el punto central. A la luz de la resurrección, y esa es pregunta de examen, a la luz de la resurrección, los discípulos poco a poco van dando forma, vida, color, interpretación a lo que Jesús empezó a decir. Y entonces muchos dijeron, bueno, nosotros les hablamos ahora de que Jesús resucitó y recién ahora nos está cayendo la ficha y estamos recordando las palabras que nos hizo el Señor en relación a su muerte, que él iba a padecer, y empieza a haber toda una interpretación, ¿verdad? Y empieza a hacerse importante la vida de Jesús. Pero hasta este momento seguimos en esta etapa en donde no hay eh, una presencia por escrito contundente. Como vamos a ver en su momento con el famoso documento Q, nos vamos a dar cuenta que este documento, a lo mejor algunos de ustedes ya lo escucharon o ya hemos hablado sobre él. Este documento, ¿verdad? Parece ser que fue el primero que empezó a circular entre las comunidades cristianas. Alguien nos hizo el flaco favor, gracias a Dios, de escribir algunos de los dichos o de las palabras de Jesús. Pero fuera de eso, no tenemos nada. Bien, a esta etapa, queridos alumnos, se le conoce como la historia de la formación. La historia de la formación. Se empieza a formar lo que en la tercera etapa sería la escritura. Se empiezan a recrear las ideas, las imágenes, las historias. Sí, vos sabés que sí, yo me acuerdo que un día que íbamos de camino, ¿no es cierto?, a Jericó,
y entramos a la ciudad y creo, si no mal recuerdo, había un funcionario. ¿Quién era este funcionario? Creo que, no sé si era recaudador de impuestos, no sé si era un funcionario real y y hasta donde recuerdo me platicó papá que estuvo allí, que era medio peticito, medio peticito, y que este tipo quería conocer, pero era bien mala onda, decimos, ¿no? Era malo con la gente porque les robaba y demás. Empiezan a armarse, a interpretarse, a recordar las historias y ya dicen, ahora entiendo cuando Jesús pronunció unas palabras que me quedaron bien grabadas en mi mente, cuando él dijo, la salvación también ha venido a esta casa, ¿verdad? Porque creo que le dijo que este hombre que creo que era Zaqueo, le dijo que la salvación había venido también a su casa porque él era hijo de Abraham. Ahora entiendo. La salvación, los pecadores, Abraham, etcétera. A esta etapa se le conoce como la historia de la formación. Esta historia de la formación va a dar paso al otro proceso que se le denomina historia de la redacción, que es la tercera etapa cuando redactores, cuando alguien dice, che, necesitamos poner por escrito esto. Y sí, pero nosotros, en el caso de Lucas, ni conoció a Jesús. Entonces no sabe qué decir. En el caso de Marcos, tampoco conoció a Jesús. Si pensamos que Mateo, el Evangelio de Mateo, lo escribió el discípulo de Jesús, que hay altas sospechas de que no haya sido el discípulo de Jesús, pues hace más difícil la tarea, porque ¿cómo escribir de algo y de alguien que no conocemos y que no estuvimos allí presentes? Y esto fue un gran desafío. Fue un gran desafío. Pero empezó el proceso de producción. Estos 4 redactores recopilan los materiales elaborados a fin de escribir sus respectivos evangelios. Pero, ¿verdad? Vamos a mirar que los escritores de estos evangelios, en cierto sentido, tienen contacto entre ellos, pero en cierto sentido no. Entonces, podemos afirmar hoy, en primera instancia, que Mateo y Lucas usan a Marcos, toman a Marcos, leen a Marcos, van a tomar la estructura que Marcos ha planteado en su evangelio y a partir de ahí ellos escriben su propio evangelio. No es un copy y pegue, pero van a beber mucho de Marcos. Pero Marcos no. Marcos a lo más que va a beber es el documento Q, que es a lo más que él va a tener como fuente de información. Bueno, a esta etapa de redacción, ¿verdad? Es una etapa muy compleja, es una etapa un tanto difícil de poder entenderla, apreciarla e incluso poder verla en su totalidad. Muy bien. Entonces tenemos las 3 etapas que han marcado el origen de los evangelios: los eventos históricos, la formación de los evangelios y la redacción de los evangelios. Ahora, en los diferentes contextos vitales de las comunidades primitivas, ojo con esto, queridos alumnos, a ver, no es difícil entenderlo. Supongamos que Jesús vivió hoy, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que contar la historia de Jesús o escribir la historia de Jesús, sería muy diferente la forma en decirla, expresarla,
para los misioneros aquí en Argentina, sería diferente para los bonaerenses o los que viven en la provincia de Buenos Aires, incluso más. Sería contada de manera diferente y con palabras diferentes para la iglesia en Bogotá, ¿no? En Colombia, por ejemplo. Por la sencilla razón de que nosotros no tenemos las mismas ideas, las mismas palabras, las mismas frases. El sentido de las palabras son totalmente diferentes. Bueno, esto pasó también en las distintas comunidades que se van integrando en todo el Imperio Romano. Entonces, cada comunidad tiene un contexto, tiene una impronta, tiene una personalidad. Por eso decimos que el Evangelio de Mateo está dirigido a un grupo eminentemente judío, que conoce la Torá, que conoce los Nevi'im, que conocen los Ketuvim. Entonces, los recuerdos de Jesús, vuelvo a insistir, no, nadie escribió nada sobre Jesús, nadie estuvo allí junto a Pilato o junto a la cruz de Jesús escuchando y escribiendo, nadie. Así que los recuerdos de Jesús se concretarán en otras tantas visiones sobre él. No, pero no fue Zaqueo, che. Creo que se llamaba Tadeo. No, no era Tadeo. Era, no entró a Jericó. No charló con la samaritana. O qué sé yo. Empiezan a haber distintas versiones, diríamos, ¿no? De los hechos históricos de este hombre llamado Jesús. Pero que será labor de los escritores bíblicos y de la inspiración del Espíritu Santo plasmar en moldes o en formas de pensamiento de la época estos géneros literarios. Realmente son unos capos, diríamos, los autores bíblicos, que entendemos que han sido guiados. No olviden nunca la doctrina de la inspiración bíblica. Entonces, ¿cómo poner en boca de distintas comunidades una sola historia? Entonces va a haber diferencias. Vuelvo al ejemplo. Va a haber diferencias de palabras entre los misioneros y podemos decir qué pichado fue el momento en que Jesús se entera que Lázaro ha muerto. Qué pichado. Y tal vez en Colombia no entenderán qué es pichado. Por ejemplo, en México hay una parte en México donde viví en Guadalajara que es que alguien le decía al otro, che, pichame una gaseosa, pichame, ¿no? Pichame una pizza. Aquí en Argentina, en Misiones principalmente, no entenderíamos nada. O sea, te pusiste triste porque porque querés una gaseosa. ¿Se dan cuenta? O sea, este ejemplo, fíjense que hoy estamos siglo XXI con un montón de tecnología, con un montón de cosas para poder estar más comunicados a través de la globalización, pues no sucedía en las primeras comunidades cristianas. Cada una tenía su propia impronta, incluso su propio lenguaje, sus propios códigos de comunicación. Por eso es que vamos a encontrar interesantes diferencias entre los evangelios sinópticos. Así que la etapa de la formación de los evangelios sucederá la historia o la escuela de la redacción, pero esta redacción, queridos alumnos, tampoco es de que, bueno, listo, a ver, ¿quién de los que están aquí quiere escribir el evangelio de Lucas? Y por Lucas que lo escriba. No. Tendrá dos etapas esta redacción, tendrá dos momentos muy puntuales. Primero, que los recuerdos de Jesús se reagruparán en secuencias. O sea, hay que poner en orden la historia, ¿no? Es que Jesús cuando tenía 29 años, él empezó a decir que el reino, que no sé, no, a ver, para. Sí, pero para llegar al Jesús de los 29 años, tenemos que llegar al Jesús de los 20 años, o de los 15 años, o de los 12 años, o tenemos que saber un poco del Jesús que estuvo envuelto en pañales.
Entonces, hay que empezar a reagrupar en secuencias la vida de Jesús. Así que una vez que se reagrupen en secuencias, va a permitir que un día los redactores de los evangelios reunirán esas secuencias de la vida de Jesús vistas de diferentes ángulos, de diferentes lentes, para que cada uno haga su evangelio. Pero como lo dejamos, no lo olviden, hermanos, no estamos hablando de 4 evangelios. Es un evangelio narrado, descrito, abordado por 4 diferentes visiones, pero es un solo evangelio. Así que bueno, esto lo hace muy interesante el proceso de redacción de los evangelios. Bueno, vayamos entonces al primer punto que tiene que ver con la esencia de los evangelios. ¿De qué van a tratar? Como dije, de un evangelio. Ya sabemos que ese evangelio, la buena noticia es Jesús en sí mismo. Ya estamos en la etapa en donde el anunciante se convierte en el anunciado. Ya estamos en esta etapa. Entonces Jesús se convierte en el anunciado, ¿verdad? Por eso Jesús, este hombre llamado Jesús, es el comienzo de la historia del origen de los evangelios. No importa si inician con el nacimiento o no, pero los 4 evangelios tratan sobre Jesús. Mateo. ¿Cómo inicia Mateo? Pues Mateo inicia con una genealogía que trata de establecer el vínculo de Jesús con 2 personajes importantísimos para el judaísmo, David y Abraham. Con eso inicia Mateo. Marcos, Marcos iniciará con el título que le va a dar a toda su obra y dirá, este es el principio del Evangelio de Jesús o de Jesucristo como Hijo de Dios. Lucas, Lucas iniciará con un hermoso prólogo bien griego, en donde va a poner por base fundamental, poner por orden todas las cosas que se han dicho en torno de Jesús y contar una historia de Jesús más sistematizada. Así inicia Lucas. Y Juan, pues no cedía. Juan va a iniciar con toda una exposición teológica en relación a la persona de Jesús. Y va a decir que Jesús es Dios y Jesús es preexistente, Jesús es eterno, Jesús estaba con el Padre creando, ese carpintero de Galilea, ese muchachito insignificante para muchos, era Dios de dioses, era la luz eterna, es la luz que resplandeció en la oscuridad. Así que el origen de los evangelios, el sustento de los evangelios será Jesús. Por lo tanto, su predicación y su vida originaron un movimiento que por la guianza del Espíritu Santo y por la verdad del sacrosanto evangelio sigue vivo en la actualidad. O sea, hoy millones y millones de personas seguimos creyendo en Jesús. Su predicación sigue siendo impactante, su vida misma. Fíjense al punto que muchos estamos dispuestos a dar la vida por Jesús, por este hombre que no conocimos, que nunca charlamos con él, que no hemos tenido una charla así de, bueno, vamos a tomar un mate y de generar afectos como uno genera con un amigo, que no sabemos cómo era físicamente, que nunca supimos el timbre de su voz, que no sabíamos o que no sabemos históricamente nada sobre él, pero que estamos dispuestos a dar la vida por él. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este grado de querer dar la vida por alguien que no conocemos?
que creemos en Él por fe, solamente por fe, pero no lo conocemos. Nunca lo hemos visto, nadie lo ha visto. No se le ha parecido, aunque mucha gente dice que lo ve en sueños, qué sé yo, ¿no? Eso son imágenes muy, eh, son eh, ideas producto de la imaginación, pero la verdad es que no conocemos al Señor. Pero ¿por qué estamos dispuestos a dar la vida por Él? ¿Por qué estamos dispuestos a hablar de Él, a predicar de Él, a compartir de Él, a pedir que la gente lo acepte como Señor y Salvador? Precisamente por los evangelios. Precisamente porque alguien tuvo la grandiosa idea de ponerlo por escrito y es así como conocemos al Señor. Fíjense la importancia de la historia de la redacción. Por eso estamos dispuestos a dar la vida por alguien que no conocemos, porque lo hemos leído de alguien. Alguien nos hizo favor de escribir sobre él y por eso nos enamoramos. Nosotros nos enamoramos de Jesús por lo que hemos leído de él. Entonces, esta historia de Jesús que sigue viva en la actualidad, en su tiempo fue tan subversivo, fue tan contrario, fue tan chocante a las autoridades de su época, no solamente del corte judío, no solamente los judíos tenían esta animadversión contra Jesús, porque imagínense, se hace pasar como el Hijo de Dios, perdona pecados, transgrede el Shabbat, ¿no? Se reúne de las prostitutas, de los prostitutos, de, de, de los ladrones, de los mentirosos, de los mancos, de los no tienen mano, no tienen brazo, no tienen pies, de los que están tullidos. O sea, para los judíos que esperaban a un Mesías triunfante cabalgando en el caballo de la victoria, trayendo muerte y destrucción en el Imperio Romano, pues era subversivo que el Señor Jesús le dijera a su gente, si alguien te ofende, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ponle la otra mejilla. Ponle también la derecha, pero si te ofende la izquierda, ponle también la derecha. Eso es subversivo. Porque en ese tiempo, si tenías la oportunidad de matar a alguien, en el caso de los celotas, pues lo matabas, principalmente si era romano. Soldado romano, era buenísimo matar a un soldado romano, porque era el enemigo. Pero ¿y qué dice Jesús? Bendecid a los que te persiguen, orad por los que desean lo mal para ti. O sea, abrazar al enemigo. Bueno, no solamente fue subversivo para las autoridades de la época de Jesús en torno judío, sino también romano. ¿Por qué creen ustedes que Pilatos manda a poner un letrero en la cabeza de Jesús que le dice, este es Jesús, el rey de los judíos? Ya la palabra rey en sí mismo provocaba la ira de Roma, porque no iba a dejar Roma que ningún rey, bajo ninguna circunstancia de ningún pueblo, se levantara en armas contra el imperio más importante del mundo. Así que la vida de Jesús para nosotros es maravillosa, es reaceptable, pero en los tiempos antiguos no era así. Así que sus discípulos, una vez que Él ha resucitado, afirman que Jesús vive más allá de la muerte, porque Dios lo resucitó, lo volvió a la vida y a la vida eterna, ¿verdad? A la vida eterna. Jesús no ha vuelto a morir, ¿verdad? Por eso esta idea que se tiene sobre cuando vemos que Elías, Eliseo resucitan sendas personas, que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, que existe la resurrección de Lázaro, la famosa resurrección de Lázaro, muchos eruditos bíblicos
prefieren no mencionar esos eventos como resurrecciones, sino más bien como reanimaciones. Y esta es una hermosa diferencia que a mí me hace sentido. El único que ha resucitado es Jesús, en el estricto sentido de la palabra. Y ustedes me dirán, pero y entonces los hijos de las viudas estas que resucita Eliseo, que resucita Lázaro, el chico este que resucita la hija de Jairo, que también resucitó, Lázaro, que ya llevaba 3 días en la tumba, ¿no es cierto? 3 o 4 días, ya no recuerdo. Bueno, estaba allí. Eh, entonces ellos no resucitaron. Sí, algunos eruditos de la Biblia pretenden llamarlo a eso reanimación, más que resucitación. ¿Por qué? Porque según la doctrina de la resurrección que nosotros tenemos, solo se resucita para vida eterna. Cuando venga el Señor Jesús por segunda vez y resucite, haya la primera resurrección y los muertos en Cristo resuciten primero, será para vida eterna. Y los que resuciten en la segunda resurrección también será para condenación eterna. Es decir, que el que resucita para vida eterna ya no muere más. Pues ya tiene vida eterna, no muere más. Pero resulta que Lázaro murió después, o sea, Lázaro no es que haya resucitado para vida eterna y nunca más murió. No sé cuándo murió, pero años más tarde Lázaro murió y su tumba está y sus huesos, no sé si estén. El hijo de esta viuda de Naín seguramente se casó, tuvo hijos, no sé, tuvo sus nietos, pero cuando era viejito se murió. ¿Mm? O los hijos de las viudas estas, o la hija de, de Jairo, todos murieron. El único que no ha muerto porque resucitó de entre los muertos es Jesús. Él siempre ha tenido vida eterna, pero en este sentido de resurrección no murió jamás otra vez y no morirá jamás. Por eso, la fe en la resurrección de Cristo es para los discípulos la buena noticia que da un sentido nuevo a su vida. Es decir, hay una promesa que cuando seamos resucitados en la segunda venida de Cristo vamos a tener vida eterna. Así que este evento de la resurrección a los discípulos les da el sentido de la vida y los invita primero a predicarlo, a proclamarlo donde quiera que vayan, ¿verdad? Van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y después los anima a escribir esa fe. Y es así como nacen los evangelios. Está claro entonces que la fe en la resurrección, ¿verdad? La fe en la resurrección, no en cuando Jesús maldice la higuera estéril. La fe está basada en la resurrección, cambió por completo en los discípulos el modo de considerar la historia de su maestro. Entonces ahora deja de ser el rabí, ¿verdad? El maestro que tiene a sus discípulos, un rabí, como muchos rabíes que existen en su tiempo, ¿verdad? Porque había muchos rabinos, muchos maestros en el tiempo de Jesús, pasa de ser el rabí a convertirse en el Kyrios, ¿verdad? En el Kyrios. Y todos sabemos que Kyrios significa Señor. Y recuerden que Señor viene de la traducción Septuaginta, la traducción griega, que esta traducción le da el nombre de Yahvé, no lo traduce como Yahvé, sino lo traduce como Kyrios, como Señor. Entonces ahora es el Dios de las Escrituras, Jesús. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta?
¿Pregunta, duda, comentarios? ¿Vamos bien? Sí, Bien, señor. Para mí, bien. Perfecto, perfecto. bien. Acuérdense que ustedes pueden interrumpir la clase tantas veces consideren y sean necesarias. Bueno, entonces, cuando se enfrenta el desafío de tener que poner por escrito la vida de alguien que no conocimos, que no hay los medios que hoy podríamos tener de haber una grabación, de tener una entrevista, de llamar a la persona y decir, bueno, sentate y empezarnos a contar tu vida, y entonces ya empezamos a escribir algo sobre vos. No, no lo hay, no existe, Jesús ya no está más. Por lo tanto, entonces al historiador se le plantea necesariamente un desafío. ¿En qué medida transformó la fe? Que esto es algo bien interesante, es muy debatido, pero que lleva consigo una profunda reflexión. ¿En qué medida transformó la fe los recuerdos que se guardaban de Jesús, de sus palabras y de sus actos? Es decir, como nosotros estamos a varios años de diferencia entre los hechos históricos que ocurrieron y los evangelios por escrito, ¿qué tanto las primeras comunidades cristianas empezaron a escribir una historia de Jesús no tan apegada a la realidad y le empezaron a escribir a partir de su propia cosmovisión, a partir de su propia forma de entender la fe? Ujú. Y entonces, ¿cómo saber que lo que está escrito en los evangelios fueron realmente las palabras de Jesús y no la construcción de esas comunidades de fe que quisieron leer o que quisieron interpretar las palabras de Jesús como ellos consideraron que eso fuera? A ver, se los pongo en términos más objetivos. ¿Cómo entender aquellas cosas que cuando uno dice algo y dice, no, no, pero es que vos la sacaste de contexto? ¿Les ha pasado? No, no, es que eso yo no es eso lo que yo quise decir. No, es que esas no fueron mis palabras. Esas palabras vos las inventaste o vos ah, este, las rearmaste, etcétera. ¿Les ha pasado que a veces cuando uno dice algo y después de algunos años dice, che, pero yo no dije eso? Sí, sí, vos lo dijiste. No, vos estás sacando de contexto mis palabras. El gran desafío que tenían los historiadores bíblicos, hermanos, es cómo saber que lo que yo escuché, que se lo dijo el abuelo al padre, el padre al hijo, son exactamente las palabras de Jesús, que son eso, lo que nosotros ahora leemos en la Biblia. Es realmente lo que Jesús salió de su boca o fue una construcción, una interpretación que transformó, que moldeó, que cambió y dijo, bueno, a nosotros como primeras comunidades cristianas no nos interesan tanto los hechos históricos, sino que ahora nos interesan los hechos de interpretación de la fe. A ver, les voy a poner un ejemplo. Que esto, no sé si ya lo vimos en su momento, no sé. Bueno, si lo vimos lo van a recordar y si no, se los digo. Vamos a poner un ejemplo. Eh, todos hemos leído, ¿no es cierto? Todos hemos leído el Evangelio de Mateo, al menos en sus primeros capítulos. Y si no, hay que leerlos. Pues si no, no me van a entender nada.
Tienen que leer. Bien. Cuando nosotros veíamos el tema de la genealogía de Jesús, que nos habla el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que históricamente estos tres grupos de personajes, diríamos, que nos planteó Mateo, históricamente no son todos, o sea, no son todos los personajes del cual Mateo nos habla. Así es que históricamente, todos estos personajes que nos habla la genealogía de Mateo, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, no son. Sin en cambio, el autor, que es Mateo, acomoda estos porque quiere dar un mensaje a través de estas genealogías. O sea, tiene una razón de ser. Pongamos otro ejemplo, mismo Evangelio de Mateo. Como lo dije en la clase anterior, el Evangelio de Mateo cuenta la historia del nacimiento de Jesús a partir de un hombre, porque las características de la comunidad a la que él va a dirigir su Evangelio es una comunidad judía. Y recuerden que los judíos en aquellos tiempos tienen como figura principal al hombre, ¿no es cierto? La figura masculina. Entonces, todos los relatos, todas las conversas van a ir en función de José. A José se le dice, y no menosprecies a María, recibíla porque ha sido tal, ¿no? Es José el que recibe la afrenta de que María está embarazada y él no la ha tocado. Es José al que el ángel se le aparece en sueño y se levanta a tu esposa y al niño y huye para Egipto. Es a José al que el ángel le dijo, bueno, listo, pueden volver otra vez porque ya el que procuraba la muerte del niño ya murió. Entonces, todo viene en función de José, ¿verdad? Pero porque tiene una impronta de acuerdo a su comunidad. Ahora, lo mismo podríamos decir que el Evangelio de Lucas lo hace no desde el punto de vista de un hombre, porque el auditorio de Lucas es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente. El Evangelio de Lucas es dirigido a una comunidad donde la mujer tiene un papel muy importante. Entonces, el relato del nacimiento de Jesús no está en función de un hombre, sino está en función de María. José ni aparece. Aparece por ahí y ni habla. Pero todo es con María. Hay muchas mujeres en el Evangelio de Lucas. Y pongamos este otro ejemplo. Estamos viendo esta pregunta, ¿hasta qué punto quienes redactó los evangelios tiene que acomodar, tiene que reinterpretar y tiene que reelaborar algunos sucesos de la vida de Jesús para acomodarlo a su intención teológica de escribir el evangelio? Entonces, resulta que Mateo, cuando escribe su evangelio, nos narra un hecho que ningún otro evangelio nos dice y que no hay otra referencia en ninguna parte del texto bíblico. Solo Mateo nos lo dice, que es la muerte o la matanza de los niños, ¿no? Menores de 2 años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si un evento tan dramático, tan escandaloso, o sea, es la matanza de niños inocentes? Eso, si una guerra, hermanos, de por sí ya es noticia mundial, ahora lo vimos, ¿no es cierto?, con la guerra. ¿Por qué se hizo tan dramática la respuesta de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza? Porque estos terroristas mataron niños, según se dice que los decapitaron.
y que muchos niños han sido secuestrados por el grupo Hamás. Entonces, un niño siempre ha representado una situación muy complicada, ¿no es cierto? Muy difícil, muy escandalosa, indignante. Ahora, si un evento como estos, donde Herodes mandó a matar a estos niños inocentes, tendría que haber sido noticia de primera plana mundial en todos los periódicos. O sea, todo el mundo habría impreso, los periódicos habrían impreso la matanza de los niños. Es curioso que este evento solamente lo narre Lucas. Ahora, si nos atenemos a las evidencias históricas, ni siquiera Flavio Josefo, el gran historiador judío, diríamos, registró este hecho. O sea, no hay otra fuente extrabíblica que diga que eso realmente sucedió. O sea, no hay otra evidencia, no hay otro. Si esto hubiera sucedido, evidentemente, insisto, más de un historiador lo hubiera registrado, más de alguien lo habría considerado, eso hubiera quedado muy grabado en la impronta del pueblo. O sea, imagínate que te maten a tu niño a espada y no un niño, o sea, realmente fue una matanza, ¿no? Ahora, pongámonos un poco en el punto. No estoy asegurando nada, ¿eh? Porque el hecho de que no haya información extrabíblica no significa que no haya sucedido, solamente que es extraño que nadie más haya registrado por escrito este suceso tan traumático para cualquier sociedad, ¿verdad? Ni bíblica ni extrabíblicamente. Pero eso no es argumento suficiente como para decir que no sucedió la matanza de los niños. Pero pongámonos en el supuesto, ¿verdad? De que no haya existido, de que esto haya sido invento, entre dos grandes comillas, y quiero tomar con mucho cuidado esta palabra, porque muchos que están en contra de la fe cristiana dicen, viste, este es un invento, entonces no creemos, es una mentira. No, no, no. No. Por eso puse entre dos grandes comillas, y esto quiero decir que Mateo pudo haberlo inventado. Entonces uno dice, bueno, listo, entonces, ¿a quién le creemos? Si no sucedió, es una mentira. No, no, no. Mateo elabora esta narrativa, esta ficción de la muerte de los niños, porque Mateo tiene una intención teológica mucho mayor que un evento histórico. Si ustedes leen todo el relato de la infancia de Jesús en función de Mateo, se van a percatar de algo mucho más importante, que esa es la verdad teológica que tiene el Evangelio de Mateo. Y lo que se van a dar cuenta, que Mateo está comparando a Jesús con otro personaje importantísimo de la vida judía. Recuerden que el Evangelio está dado hacia grupos judíos o mentalidad judía o que conocen perfectamente el Antiguo Testamento. Entonces Mateo, como conoce a su auditorio, les dice, ¿a quién se recuerdan? ¿A quién recuerdan de este evento que les estoy diciendo? Y automáticamente cualquier judío piadoso que conoce las Escrituras va a responder a Moisés, porque tienen esta similitud, ¿no? Moisés se convirtió en el gran libertador de Egipto, pero Jesús se convierte en el salvador de la humanidad. Moisés es grande en el judaísmo, pero Jesús es mucho más grande de manera universal. Jesús es superior a Moisés. Esa va a ser la tesis que Mateo va a emerger o va a compartir en todo su evangelio. Jesús es mayor que Moisés. Y entonces Moisés, que también nace en esta impronta de persecución, de muerte, y el único que es salvado del decreto de Faraón de matar a todos los niños varones, el único que sale salvado es Moisés. Lo mismo sucede con Jesús, ¿no?
Jesús entonces tiene para Mateo esta impronta de que Jesús siempre va a ser superior a Moisés. Es un dato interesante de reflexión. Por eso la pregunta es, ¿en qué medida transformó la fe, verdad, los recuerdos que se guardaban de Jesús, de sus palabras y de sus actos? Sobre todo si nosotros leemos el relato de la infancia de Jesús en Lucas, pues Lucas no nos dice nada de eso, en lo absoluto, ¿verdad? Hay gozo, hay cantos, los ángeles, gloria a Dios en las alturas, hay el Magnificat, hay cosas que ni por asomo nos dan a entender de que haya sucedido esta matanza en Jerusalén, en Belén o en Palestina. Segunda pregunta. ¿Cómo remontarnos hasta el Jesús de la historia partiendo de unos textos compuestos después de la Pascua? Como lo dije hace rato, ¿cómo hablar de Jesús, verdad? De su vida, de lo que realmente él vivió en términos históricos, con muchos años de diferencia. Él lo había mencionado en su momento, que los relatos de la Pascua son los primeros relatos que se escriben. Son los relatos más importantes, porque el corazón del Evangelio es la Pascua, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Jesús. Eso, cuando digo Pascua, me refiero a estos eventos. El evento pascual es la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, ¿cómo reconstruir toda una historia? Cuando ya muchos de los testigos o ya se murieron o no están cerca, porque ya se fueron a predicar para otro lado. ¿Cómo reconstruir la historia de alguien que no conocimos físicamente, que nunca supimos de él hasta años después? Así que es interesante el proceso y complejo de poner por escrito la vida y obra de Jesús. Bueno, vamos a tomar un receso hasta aquí. Vamos a tomar el receso. Y quisiera preguntar si vamos bien, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, con todo gusto. ¿Me he dado a entender, hermanos? Como dicen los predicadores actuales, ¿me van siguiendo? ¿O se quedaron? Sí, pero sí es un tanto como, toca como volver a mirar porque siempre hay mucha información, pues de la que uno no conoce, ¿no? Sí, seguro que sí, Amanda. No, yo les entiendo, o sea, realmente es un montón. Pero lo que quiero decir, más allá de tener que aprenderse esto que yo les estoy diciendo, es que noten, ¿no es cierto?, lo importante y lo trascendente que ha sido y lo complejo que ha sido la producción literaria del texto sagrado. Porque cuando uno no, y todavía falta un poco más, realmente estoy haciendo la introducción, todavía falta un montón de cosas más que poner atención en el texto bíblico, ¿no es cierto? Pero yo me quedo bien servido si ustedes logran captar esta importancia y este sabor que ha tenido la producción literaria del texto sagrado. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, duda o comentario, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos a la clase.